Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Andrés Bernal. Sin lugar a dudas, su historia de resiliencia y actitud frente a la vida de la mano de Dios será un ejemplo para cada uno de nosotros. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo en el Universo. Esta guía de estudio está dedicada especialmente para los adolescentes y puedes solicitarla gratuitamente escribiéndonos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o también puedes ingresar al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos que te haremos llegar en digital. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Andrés Bernal es colombiano, tiene 38 años y es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su país. Es oriundo de Bogotá y actualmente se desempeña en el distrito de Sabana Occidente, en Cundinamarca, donde atiende a congregaciones en Funza, Mosquera, Madrid y Boyacá. Antes de ser ministro del Evangelio, estudió otra carrera profesional, técnico en artes gráficas, y también ingresó a ingeniería industrial, donde cursó 3 semestres, pero trabajando de manera laica en la iglesia, apoyando en actividades y realizando charlas y conferencias, sintió el llamado de Dios para estudiar teología. Previamente, debido a su fidelidad al día sábado, cuando era trabajador secular, fue bendecido y premiado con un viaje de vacaciones en Colombia. Vamos a conocer al pastor Andrés Bernal. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Andrés Bernal. Él es colombiano y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, pastor Andrés, bienvenido. Qué placer conocerle, tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que nos acompaña en esta oportunidad. Quiero darle gracias a Dios porque puedo compartir algo de lo que he experimentado a los pies de Jesús con esas personas que quizás están necesitando motivos para continuar adelante. Amén. Muchas gracias, pastor Andrés, por ese desplante, por esa alegría, por ese entusiasmo. Agradecerle también porque, bueno, el pastor Andrés se inscribió a un punto, nuevotiempo.cl/mi testimonio, y si tú también quieres ser parte aquí de Identidad y eres un valiente de Jesús y quieres contar tu historia y lo que Dios ha hecho en tu vida, bueno, atrévete allí al link que está apareciendo en pantalla, nuevotiempo.cl/mi testimonio, para que estés aquí con nosotros en Nuevo Tiempo contando, siendo testimonio vivo del poder de Dios. Pastor Andrés, cuéntenos un poco en qué parte de Colombia se encuentra, cuáles son sus desafíos, responsabilidades en este momento. Estoy viviendo en un lugar que se llama Madrid. Es un municipio cercano a la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. No soy propio de este municipio. Yo nací, crecí en el municipio de Soacha, al sur de la capital de Bogotá. Sin embargo, sí me siento en el departamento. La división territorial en Colombia es el de departamentos. Aquí estamos ministrando. Soy el pastor del distrito Sabana Occidente, que pertenece a la misión noroccidente de Bogotá y Boyacá. Estoy desempeñándome aquí como pastor de 6 congregaciones. ¿Cómo hace para dividirse en tantas congregaciones y además que tienen distancias, podríamos decir, un poco lejanas, no son tan cercanas todas? ¿Cómo hace allí para la dinámica de dividirse y trabajar para todas? Bueno, pues no es nada fácil. Máxime cuando me sucedió algo este año, me robaron el carro Wow. lamentablemente. Entonces ha sido bastante desafiante. Gracias a Dios, pues hay un buen sistema de transporte. Toca tomar el tiempito de esperar el bus o de pedir un taxi para poder movilizarse. Es desafiante, la obra de Dios es desafiante. De pronto muchas personas no son conscientes de eso, pero servir a Dios no es tan fácil como parece.
es desafiante, sin embargo el Señor da fuerza, da el tiempo y da el ánimo para trabajar en favor de las congregaciones que tenemos al cargo. Wow, qué impresionante, Pastor Andrés. Porque, bueno, comentábamos detrás de cámaras que yo nací en Bogotá, entonces conozco un poco las localidades que el Pastor Andrés está mencionando y son distantes. Y claro, si no hay un carro para movilizarte, un auto, en bus, eso dice el tiempito tenemos que darnos para movilizarnos también. Bueno, que Dios allí le bendiga muchísimo, le dé la sabiduría también, los tiempos para estar pastoreando allí sus ovejas, para alcanzar a más personas con el mensaje de Jesús. Y bueno, que muchas personas sean conocedoras de la palabra de Dios y siga liderando allí a sus congregaciones que tiene allí a cargo el pastor Andrés. Pero yo quiero que me cuente usted cómo llegó el mensaje a su familia, especialmente en su mamita, pastor Andrés. Conocimos el Evangelio desde nacimiento gracias a mi mamá. Mi mamá llegó a conocer al Señor Jesucristo y la salvación que él ofrecía por una tía, mi tía Leonor. Ella fue la que condujo a mi mamá a los pies de Cristo, y mi mamá, desde el momento que aceptó a Jesús como Salvador personal, se mantuvo firme. Para nosotros, siendo niños, no fue nada fácil. En primer lugar, porque en un principio la congregación más cercana desde Soacha quedaba a media hora en bus. Éramos 4, te imaginarás lo desafiante que era para mi mamá movilizarse en transporte público hasta donde estaba la iglesia. Sin embargo, ella fue muy fiel y muy cumplida con la asistencia a la iglesia. Posteriormente, pues la iglesia comenzó a formar un grupo pequeño en mi casa, de hecho, y comenzamos a gestar una iglesia allí en el barrio en el que crecimos, y gracias a Dios hoy es una iglesia grande, cabeza de un distrito, pero todo comenzó así, con una madre, una mujer comprometida con la obra de Dios. Comenzó con un par de hermanos que también se unieron al proyecto que se tenía, y para la gloria de Dios hoy se tiene una enorme congregación en ese lugar, te cuento. Amén, qué bendición, pastor Andrés. Y tan esforzada es su mamita de viajar con Así sus es. 4 hijitos. También le dicen acá en Chile locomoción colectiva, donde, bueno, muchas veces hay que ir de pie 1 hora esperando los traslados también, dependiendo de lo engorroso que fuese. Bueno, Dios vio mucho eso en su mamita. Y fue desafiante Sí. para ella, ¿sabes? Porque pues nosotros no éramos precisamente el dechado de obediencia, tanto así que en la iglesia nos decían los terremotos. Éramos 4 hombres y mi mamá sola en la iglesia. Sin embargo, ella persistente, hacía sus grandes esfuerzos, y ahí nos levantó a los 4 en el temor de Dios. Wow, amén. Es de admirar. Dice, instruye al niño en su camino y Así aún es. cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay promesas maravillosas. Lo que nuestros amigos no saben es que el pastor Andrés, aparte de estudiar teología, es técnico en artes gráficas, estudió también algunos meses ingeniería industrial también. Pero ahí yo quiero que usted me mencione, pastor Andrés, cómo el Señor le hizo el llamado a estudiar teología. A los 19 años pasa algo también allí muy puntual que les marca como familia y que también hace parte de esa identidad que el Señor estaba forjando en el pastor Andrés. Bueno, futuro pastor Andrés, cuéntenos, pastor. Sí, mira, creo que todo ser humano, quiera reconocerlo o no, tarde o temprano tiene que encontrarse con un evento desafortunado y doloroso, que es la muerte. Y a los 19 años llegó la muerte a mi hogar. Mi mamá, a razón de un cáncer en el útero, fallece cuando yo tenía 19 años. Eso significó para mí una cantidad de preguntas, ¿sabes? Muchos interrogantes, muchas dudas, muchos cuestionamientos que inevitablemente me condujeron a reflexionar respecto a la vida. Yo decía, no puede ser que uno viva para la muerte, que la muerte sea el fin de todo. No puede ser
que nos aferremos tanto a la vida sabiendo que en algún momento la muerte puede tocar a nuestros hogares. Debe haber algo más allá de la muerte, debe haber algo, una esperanza mucho más grande. Yo era creyente, digámoslo así, un creyente cultural. Crecí en el Evangelio como un niño que seguía asistiendo a la iglesia normalmente como parte de una cultura, pero en ese momento tuve un encuentro verdadero y sincero con Jesús, donde comencé a verlo a Él como la esperanza que necesitan todos los seres humanos, la esperanza que trasciende las barreras de la mortalidad y comienza a soñar o pone a soñar a los seres humanos con la inmortalidad. Entonces, me di la oportunidad de estudiar más a profundidad la Biblia, de conocer más a Jesús, de entender los planes eternos de Jesucristo. Y entonces me puse a orar y el proceso de oración duró bastante. Imagínate, yo después de ese encuentro con Jesús, 19, 20 años, duré un tiempo orando y tomé la decisión de dedicarme al ministerio pastoral hasta cuando tenía 25 años. Entonces no fue de la noche a la mañana, fue un proceso en el que hubo muchísima oración y siento que la voz de Dios también se manifestó. Totalmente. Y bueno, había allí en tu carga, por decirlo de alguna forma, un peso también por tus hermanos. Te sentías Así es. responsable, principalmente allí habían varias circunstancias que te hacías llevar una mochila, por decirlo de alguna Así forma, es. una Sí. maleta, como se dice en Colombia. Cuéntanos allí, Pastor Sí, Andrés. mira, eh, yo sí, como mencioné, soy el segundo, pero mi hermano mayor tiene algunas limitaciones cognitivas. Él no se comporta como una persona de su edad. Por ende, me tocó a mí asumir el mayorazgo en la casa. Mi papá, muy dolido, muy afectado por la muerte de mi mamá, él decidió como vivir su vida ya muy individual y nosotros quedamos relegados más bien a un segundo plano. Eh, entonces me tocó asumir a mí la responsabilidad de liderar a mis hermanos, de sostener el hogar. Me tocaba a mí, de hecho, ir al colegio porque mi hermano menor, cuando murió mi mamá, tenía 12 años. Entonces me tocaba ir a mí como el representante o como el acudiente a poner la cara porque mi papá no quiso ir más. Mi hermano estaba de alguna forma exteriorizando el dolor que sentía con rebeldía y desobediencia en el colegio. Mi papá no quiso ir más porque pues los profesores lo regañaban, pero a mí sí me tocó ir. Yo iba allá, pedía de alguna forma auxilio a los profesores y paciencia para con mi hermano menor. Y pues sí, son muchas cosas que siendo muy joven tocó asumir, que de alguna forma lo llevan a uno a madurar, a experimentar un proceso de maduración acelerada, pero que también de alguna forma me llevó a aferrarme más a Dios, confiando en que Dios pudiera fortalecerme y sostenerme en esas circunstancias tan particulares, tan complejas, quizás tan desafiantes para una persona que no esperaba que la vida se le viniera de esa forma. Yo no esperaba que a mis 19, 20 años la vida se me viniera de esa forma, trayendo sobre mis hombros esas responsabilidades. Yo intenté hacer algunos estudios, como mencionaste, yo hice una carrera técnica, artes gráficas. Intenté estudiar diseño tecnológico en la Universidad Pedagógica de Bogotá. Me enfermé, no pude seguir. Me matriculé y estudié 3 semestres de ingeniería industrial, haciendo grandes esfuerzos para poder avanzar, aportando a mi familia, pero también crecer yo como hombre, como persona, para la sociedad, para sostenerme. Pero pues fue en ese proceso que el Señor apareció y acepté el llamado de dedicarme al ministerio pastoral. ¿En qué momento el pastor Andrés dice, sí, ya, viajo para Medellín, que es donde queda la Universidad Adventista de Colombia? ¿En qué momento el pastor Andrés ya me voy? Ya la responsabilidad del Señor va a estar aquí a cargo de mis hermanos y viajo a seguir el sueño de Dios, el sueño, y como usted vio respuestas
Porque uno dice, pero seguro, Señor, este es el camino que quieres, muéstrame, haz que algo pase en esas oraciones, en ese clamor que uno clama a Dios, muéstrame, Señor. ¿Es esto realmente? En su caso, Pastor Andrés, ¿cómo fue que dijo, ya voy a empezar a estudiar en la universidad? Porque claramente Dios le dijo, Pastor Andrés va a estudiar teología, me va a servir, va a ser misionero, va a ser pastor. Sí, sí, mira, de pronto muchas personas esperan una manifestación mística, así algo como muy espiritual, pero para mí la obra del Señor se manifestaría a través de las circunstancias. Entonces, fue una secuencia de eventos que se dieron donde yo pude decir al concluir esa secuencia de eventos, definitivamente Dios quiere que yo me vaya a estudiar teología. Entonces, lo primero que sucedió fue que mis hermanos menores, primero el menor, dejó embarazada a la novia. Y yo, ay, qué dolor tan fuerte, tan tenaz, tan triste esa situación. Después mi siguiente hermano, el tercero, Robinson se llama él, también dejó embarazada a la novia. Ay, Dios santo. Y yo estaba pretendiendo cuidar a mis hermanos. Yo aprendí con eso que es que uno no puede pretender quitarle la responsabilidad a Dios y a ellos mismos. Uno necesita entender que al cuidado de los hijos de Dios está el Dios de los cielos. Uno no puede quitarle a Dios el lugar de Dios pretendiendo asumir ciertas responsabilidades que van más allá de lo humano. Eso sumó. Entonces yo comencé a orar más intensamente y yo le dije, Señor, mira, si es tu plan, muéstrame a dónde voy a llegar, muéstrame cómo voy a pagar los derechos académicos y orando, mira, te cuento, Señor, si yo era anciano de la iglesia en la que me congregaba y en la que crecí, por supuesto, Señor, si la iglesia me ayuda con 200,000 pesos, 200,000 pesos, y si la Junta Distrital me ayuda con 500,000 pesos, yo entenderé que tú quieres así. Y entonces llegó un momento muy especial. Yo me despedí públicamente de la iglesia y solicité la ayuda y la iglesia no me ayudó con 200,000, me ayudó con 500,000. Y la distrital no me ayudó con 500,000, me ayudó con 1,000,000 de pesos colombianos. Estoy hablando de pesos colombianos, por supuesto, ¿no? Entonces yo dije, no, esto definitivamente está muy bien. Ya anteriormente me ha puesto contacto con unos amigos que se fueron de mi iglesia a vivir a Medellín y resulta que vivieron o alquilaron un apartamento cerca de la universidad y tenían una habitación disponible. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Y les pedí que por favor me dejaran quedar allá y por supuesto muy barata la habitación y así muchas cosas. Wow. Estábamos en un retiro de ancianos que se hizo y el pastor Yuri León, que era en ese momento quien estaba presidiendo y dirigiendo el retiro de ancianos, contó su experiencia y yo me sentí identificado porque el pastor Yuri León también había tomado la decisión de irse a estudiar teología siendo empleado de una entidad bancaria. Y yo dije, yo también soy empleado de una entidad bancaria, tengo dudas e interrogantes espirituales y pues yo me sentí identificado. Yo después le hice a él preguntas como quien no conoce la cosa, no destapé mis cartas, no le dije con claridad cuál era mi interés, simplemente le hice preguntas, pastor, ¿y por qué razón no se iba antes? Preguntas que yo tenía. Y él comenzó a responderlas y comenzó también sin quererlo a responder los argumentos que yo tenía para dejar de avanzar. Y ya después de eso dije, definitivamente es el plan de Dios. Y llegando a Totalmente, Medellín, sí, siguieron sucediendo cosas y siguieron sucediendo cosas que no me cupo la menor duda de que ciertamente Dios me quería ya, preparándome totalmente. para servirlo a Él. Me encanta cuando en los planes de Dios, cuando su tiempo es perfecto, uno solo empieza a avanzar y empieza él a abrir el mar y uno solo tiene que Ah, dar el sí, paso de fe y caminar por exacto. las aguas turbulentas porque el Señor va a abrir y va a calmar la tormenta y uno dice, esto es, seguimos el camino de Amén. Dios, esto es lo que el Señor quiere para mí y eso te da paz, te da tranquilidad. Y es que también el Señor conocía tu corazón. La Ujú. fidelidad también que has demostrado y es el último tema que vamos a tocar porque quiero que me cuentes ese testimonio de lealtad que viviste también del día sábado precisamente trabajando en un banco, Pastor Andrés. Claro que sí, por supuesto. Mira, antes de dedicarme al ministerio pastoral,
yo trabajé con una entidad bancaria aquí en mi país. Eh, Siempre busqué serle fiel al Señor. Creo que todos nosotros necesitamos ser conscientes de que no se trata de un día u otro día, se trata de fidelidad. Y entonces al entrar a trabajar, yo por supuesto mencioné que yo dedicaba un día para adorar a Dios porque Él así lo pedía, que era el sábado. En un principio pues no hubo ningún inconveniente, pero en el año 2009, si mal no me acuerdo, la entidad bancaria comenzó a adelantar un proceso de actualización de tarjetas de firmas a nivel nacional. Entonces se valió de 35 empleados para que viajaran a nivel nacional y a contrarreloj tenían que hacer todo ese proceso de actualización de tarjetas de firmas. Dentro de esos 35 empleados estaba yo. Y bueno, por supuesto que tenía que continuar siendo fiel a Dios y los empleadores decían, usted tiene que cumplir. En un año tenemos que terminar todo este proceso. Y yo dije, listo, no hay ningún problema, en el nombre del Señor, yo voy a avanzar. Me dieron el sábado y de todos los 35 empleados que estábamos en ese proyecto viajero a nivel nacional, eh, yo era el único que no trabajaba desde el viernes en la puesta del sol y todo el sábado conforme a la voluntad de Dios, a la expresa voluntad de Dios. Curiosamente, cuando avanzó todo el proceso, pasó el año, revisaron los documentos, hicieron las respectivas evaluaciones y se toparon con la sorpresa de que yo, por la gracia de Dios, terminé siendo el mejor de todo el proceso. Y por supuesto vienen las preguntas que ellos, pero ¿cómo hizo si no trabajaba los sábados? ¿Cómo hacía si los otros se quedaban hasta las 7, 8 de la noche trabajando fuertemente y los sábados también trabajaban y Andrés no trabajaba los sábados? ¿Cómo hizo? Pero las evidencias estaban allí. Los registros mostraban que terminé siendo yo el mejor empleado y a consecuencia de eso me premiaron con un viaje una semana a San Andrés. Para quienes no saben, San Andrés es una isla que le pertenece a Colombia, paradisíaca, preciosa, el mar de los 7 colores, todo pago en ese lugar y pues yo puedo decir con plena seguridad y por experiencia propia que serle fiel a Dios vale la pena. Quizás en el momento en el que uno pide el sábado, que uno quiere obedecer al Señor, uno va a recibir malas caras, cuestionamientos, de repente a muchas personas les van a hacer como un ambiente laboral muy pesado, pero al final Dios recompensa la fidelidad y eso yo lo pude experimentar. Wow. Cómo es Dios de maravilloso con sus hijos, cómo Dios nos ama, nos cuida, como se dice chilenamente, nos regalonea, nos consiente, somos la niña de sus ojos. Cuando nos dedicamos a Él 100%, somos leales, fieles, amorosos. Él responde hasta el doble. El Señor abre bendiciones hasta que sobreabunden en nuestra vida y realmente eso lo veo en tu vida. Bueno, muchas gracias, Pastor Andrés, por habernos acompañado aquí en Identidad. Realmente ha sido un privilegio, un placer. Destaco que todo el que está en Bogotá no conoce San Andrés, queda muy lejos, muy lejos. Entonces, el vuelo en avión mínimo son 4 horas porque piensan que todo colombiano conoce el mar en varios países acá en Sudamérica y no es así. Por eso era el realce allí. Pero bueno, realmente Dios le está premiando muchísimo, Pastor Andrés, y deseo que Dios allí le siga bendiciendo muchísimo. Y bueno, invitarle para que deje un mensaje final corto, 30 segunditos, a las personas que están viendo, escuchando el programa. ¿Qué le diría en este momento a partir de su experiencia de vida, a partir de lo que el Señor le ha permitido vivir, esa identidad que el Señor le ha entregado? Adelante, Pastor Andrés. Sí, yo creo que lo más importante es que uno se identifique como hijo de Dios, que uno se reconozca a sí mismo como hijo de Dios, que nuestra identidad sea como la de un ciudadano del reino de los cielos. Y confía en Dios, Él no va a decepcionar a aquellas personas que deciden serle fiel a Él. Él nunca falla, confía en eso.
Amén. Muchas gracias, Pastor Andrés, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a confiar en el Padre Celestial, porque Él no falla, cual sea la situación, la circunstancia. Dios es fiel y nosotros debemos responder a eso con fidelidad, con lealtad, con amor. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.